Bueno, pues después de este ratito de descanso, vamos a empezar con la ponencia de otra compañera, que yo creo que va a resultar muy interesante, porque va a trabajar un concepto que ha estado saliendo permanentemente, ¿vale? El de la interseccionalidad. Y yo creo que es uno de los aprendizajes que sí o sí nos tenemos que llevar hoy, porque en las 3 mesas se va a hablar de interseccionalidad, ¿vale? Ese es uno de los conceptos clave. Tengo el placer de estar junto a Tania Sordo-Ruz, es jurista especializada en derechos humanos de las mujeres, doctora en estudios interdisciplinares de género y creadora de la iniciativa colectiva 1600. Para mí es un placer porque yo también soy abogada y la sigo en todos los estudios y los informes que realiza porque tiene una perspectiva feminista, antirracista e interseccional que creo que es la que debemos integrar en todas las intervenciones que hagamos y acompañamientos con mujeres. Tania, sin más, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidas a todas y a todos, otra vez después del café. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Yo les cuento que estoy un poco mal de la garganta, entonces si me da un ataque de tos, no se preocupen, tomo agua y sobreviviré. Y bueno, yo voy a hablar de algo muy importante que es la interseccionalidad como enfoque en la intervención en situaciones de violencia machista. No sé si la presentación está por ahí. Sí, está ahí. Ahí está. Porque creo que es muy importante ahora que se habla tanto sobre la interseccionalidad, que veamos de dónde viene este concepto, ¿no? Que es desde los feminismos negros y chicanos, y que veamos que muchas veces, aunque no se nombraba así, esta denuncia de las mujeres que no pertenecían a los grupos dominantes o privilegiados ya la hacían, ¿no? Bajo otros nombres. Entonces, aunque ya me presentaron, siempre me gusta pues hablar desde dónde hago mi trabajo y mi experiencia. Me gusta presentarme otra vez con unas fotos de 3 países que son importantes para mí. Todos son de una manifestación feminista. El primero es la Ciudad de México, de donde soy yo. El segundo es Santiago de Chile, de donde es mi madre y toda mi familia materna. Y el tercero es de Madrid, de donde llevo ya 15 años viviendo y hago mi trabajo desde la colectiva 1600, para quien quiera entrar a ver la página web. Y hay una línea del trabajo que tiene que ver mucho con aplicar o cómo en España se tiene que incorporar el derecho internacional de los derechos humanos. Ya lo decía la compañera Javiera en la mesa anterior, hay una serie de obligaciones que tiene el Estado español en cuanto a las violencias machistas que son vinculantes y que tiene que cumplir, pero muchas veces no están llegando a todas las mujeres o hay muchas situaciones, ¿no?, de vulneraciones de derechos humanos que están sucediendo. Y la otra es la revista feminista jurídica que se llama We Dissent, que sale todos los 25 de noviembre, así que las invito si se quieren inscribir en la boletina para que les llegue la revista, y son análisis de decisiones jurídicas hechas por abogadas feministas de distintos lugares del mundo que tienen un impacto para los derechos de las mujeres. Y decir que yo voy a abordar la interseccionalidad también desde un punto de vista jurídico, con una perspectiva de género, de derechos humanos y muy enfocada también en el derecho internacional. Bueno, traigo la foto de las portadas de la revista y este año, como comentaba, sería el 25 de noviembre el lanzamiento del 5º número, para quien quiera verla. Bueno, la interseccionalidad, como comentabas, habla mucho, se está utilizando mucho, no es lo mismo que múltiple, como también decía Javiera, no es lo mismo la doble discriminación. La interseccionalidad tiene unas características y unos elementos particulares y muchas veces se deja de lado de dónde viene, que como ya adelantaba, viene de los feminismos negros y del feminismo chicano también, que es un grupo de personas que está en Estados Unidos de América, de ascendencia mexicana. También se dice que las personas chicanas en realidad nunca fueron ni de México ni de Estados Unidos, pero hay todo un movimiento chicano en el cual existió un feminismo y existe muy potente. Si bien, como muchas de ustedes deben de saber, es la jurista afroamericana Kimberly Crenshaw a quien se le suele decir, ¿no?, que ella acuñó el concepto de interseccionalidad. Ella lo hizo formalmente con un artículo de 1989, pero la idea de interseccionalidad, como yo les decía, la podremos rastrear mucho antes en las denuncias de las mujeres que hablan sobre todo de opresiones múltiples y simultáneas que se eslabonan. Es más, hay registros ya de la India, de
ahí les traigo, ¿no?, la imagen de una mujer que ya en una época, hace muchísimo tiempo, hacía una denuncia a favor tanto de los derechos de las mujeres como en contra de las castas. Ahí ya podemos encontrar una denuncia sobre lo que sería la idea de la interseccionalidad. Y también, a ver, voy a abrir, como veo ahí muy a lo lejos, no te preocupes, yo lo voy pasando para leerles también algunos de los textos, pero también hay toda una denuncia de mujeres que empiezan a señalar, también desde la academia, cómo el concepto de mujer no incluye a todas las mujeres y empiezan a cuestionarlo, y también nos dicen cómo muchas mujeres están siendo representadas como mujeres que tienen que ser salvadas sin agencia y sin resistencia. Y esto es algo que la interseccionalidad cuestiona mucho. De algunas de estas denuncias tenemos registros, pero de otras no. Tenemos registros, por ejemplo, de Martha Stewart, que ella ya hacía una denuncia públicamente, ¿no?, porque se ha hecho de forma no pública, cuestionando el racismo y también el machismo. Y tenemos también de Sojourner Truth, que es alguien de quien más se ha hablado, que fue una mujer que fue esclavizada durante 40 años y en una convención de los derechos de las mujeres en 1851, ella ya hace un discurso que se llama Ain't I a Woman? ¿Acaso no soy una mujer?, cuestionando cómo en esa época las mujeres esclavizadas afroamericanas no eran consideradas como mujeres. Y este registro es muy poderoso porque si bien no habla tal cual con la palabra interseccional o de interseccionalidad, sí podemos encontrar esa denuncia. Esta mujer también fue la primera que en ganarle a un hombre blanco en un juicio su caso para que su hijo ya no estuviera esclavizado, y además ella es precursora de los derechos de autora porque decía que en las imágenes que aparecía ella le tenían que pagar porque era su imagen, y utilizaba el dinero para todas sus luchas. Tenemos también, por otro lado, cómo dentro de todos los movimientos, tanto por la independencia, por los derechos civiles y también en los movimientos por los derechos de las mujeres, empieza a darse una atención. Por un lado, en los movimientos por los derechos de las mujeres, hay mujeres como las afroamericanas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, empobrecidas, que empiezan a cuestionar que ellas y sus experiencias no se están tomando en cuenta ni colocando en el centro dentro del movimiento feminista. Y por otro lado, dentro de los movimientos por las luchas de independencia, poscoloniales, de los derechos civiles, las mujeres y sus denuncias no son tomadas en cuenta. Y muchas veces les dicen a ellas que deben de callar por el bien del grupo. Entonces aquí podemos ver cómo ya va existiendo esa idea de la interseccionalidad mucho antes de que fuera acuñada así por Kimberly Crenshaw. Siempre me gusta hablar del feminismo chicano. Aquí podemos ver cómo ya en 1974 hay un texto de una autora que ya hace esta denuncia sobre la interseccionalidad. Ella dice, Ana Nieto Gómez, la feminista chicana ha estado llamando la atención sobre su opresión socioeconómica como chicana y como mujer desde 1968. La feminista chicana ha denunciado la forma en que el racismo, el sexismo y el sexismo racista se utilizan para mantener la opresión social y económica de la mujer chicana. Sin embargo, podemos decir con certeza que ha sido ignorada. Ha tenido que luchar para desarrollar y mantener su identidad a pesar de las tendencias paternalistas y maternalistas de dos movimientos sociales que buscan absorberlas en su generalidad para beneficio de sus propias filas. Aquí ya podemos ver también muy claramente la idea de la interseccionalidad. También ella ya habla de racismo, ¿no? Esa importancia de mencionar el racismo, como también se decía en la inauguración de estas jornadas. Y también dice cómo el movimiento feminista chicano cuestionaba las contradicciones de que había un movimiento que luchaba por los derechos civiles, pero de forma incoherente dejaba de lado a las mujeres chicanas. También yo creo que esta deben de conocer más, si vemos algunos registros, que es la colectiva del río Combahee, que es un grupo también de feministas situado en Boston y que ya tiene también en 1979 lo que se llama una declaración feminista negra. Ellas toman su nombre de Harriet Tubman, que es una mujer que encabezó
un escape de 700 personas esclavizadas. De hecho, es considerada la primera acción militar documentada encabezada por una mujer que llevó a esto, y una mujer afroamericana. Y ellas ya en este texto, que se los recomiendo mucho, es fácil acceder a él, ya hacen también esta denuncia en donde encontramos la interseccionalidad. Nos dicen, por ejemplo, que la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es desarrollar un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de opresión se eslabonan. Ahí ya encontramos el registro de cómo se eslabonan los sistemas de opresión. Nos dicen que la síntesis de opresiones crean las condiciones de sus vidas, y también que es muy difícil separar la opresión racial de la clasista y de la sexual, porque en sus vidas las tres son una experiencia simultánea. Nos dicen que la mayor dificultad de su trabajo político es que no están solamente tratar de pelear contra uno o dos frentes de la opresión, sino contra toda una extensión de la opresión, y que para apoyarse no tienen ni el privilegio racial, sexual, heterosexual o clasista, ni el mínimo acceso a los recursos ni al poder que tienen los grupos que poseen cualquiera de estos privilegios. Esto es muy interesante, también es de los 70s, y podemos ver claramente la posición política que ya tienen de cómo estos sistemas de opresión, su intersección, va a condicionar todos los aspectos de su vida. Y hay otro libro que yo creo que es muy relevante, que es del feminismo chicano, de Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa, que se llama Esta puente mi espalda, que se puede encontrar también disponible. Yo creo que ese libro es una joya, y estas mujeres lo que hacen es reunir voces de un grupo de mujeres que se llaman de color para identificarse entre ellas en contra de la cultura dominante, y nos dicen cosas muy interesantes como que son especialmente vulnerables al demonio de muchas cabezas de la opresión. Somos mujeres que estamos muy abajo, muy pocas opresiones pasan sobre nosotras sin tocarnos. Esto es solamente para hablarles de algunos de los registros, porque desde luego hay muchos más, hay en América Latina también cosas muy interesantes, pero para que tuvieran, ¿no?, como una parte de lo que tenemos registros, pero hay otras autoras que son importantísimas también. Tomando esto en cuenta, como yo les decía en un principio, ya existía la idea sobre la interseccionalidad de esta denuncia, pero quien le pone un nombre, el de interseccionalidad, es Kimberly Crenshaw, con un artículo de 1989 que se llama Demarginalizando la intersección entre raza y sexo, una crítica feminista negra a la doctrina sobre antidiscriminación, a la teoría feminista y a las políticas antirracistas. Ella lo hace desde los estudios críticos de la raza, entendiendo las razas no como que existen biológicamente, sino como una construcción social, y ella hace algo muy interesante, es analiza cómo los juzgados tratan casos de discriminación o en el ámbito laboral, y ella ve cómo en la mayoría de los casos cuando se encuentra discriminación o es por sexo o género o es racial, pero nunca encuentra que sea por esta intersección. Y ella nos dice que esto tiene que ver con que existe un marco que ha sido dominante, que lo que hace es colocar unas experiencias en el centro. Entonces, cuando se habla de mujeres, se suele colocar en el centro la experiencia y las necesidades, y a las mujeres blancas. Cuando se habla de población afroamericana, se coloca en el centro a los hombres afroamericanos y sus necesidades. Y ella nos dice, pero ¿qué sucede con las mujeres afroamericanas? Están fuera de este marco. Y lo que nos comenta también es que las mujeres afroamericanas a veces van a experimentar una discriminación como las mujeres blancas, a veces como los hombres afroamericanos, pero que en muchas ocasiones viven una discriminación específica por ser mujeres afroamericanas, por esa intersección que no es la suma de factores, sino esa intersección que ocasiona una discriminación específica. Y nos dice que esto no se va a arreglar poniendo a las mujeres afroamericanas en el marco ya existente, sino que tenemos que repensar y reflexionar y reconstruir el marco que ya existe. Y dice algo que es muy importante, que yo creo que para lo que estamos aquí hoy es sobre todo relevante, que no podemos acabar con el machismo, sino acabamos también con el racismo, que esto va de la mano. En 1993 ella escribe otro artículo ya centrado en la violencia de género,
y nos dice que para estudiar la violencia que enfrentan las mujeres afroamericanas es necesario un análisis de género, pero también de raza, insisto, no biológicamente, sino como una construcción social. Y además ahí nos dice que en un inicio ella exploró la intersección entre género y raza, pero que la interseccionalidad no solamente debe, sino debe extenderse a otras categorías. Ella ha continuado su trabajo, para quien tenga interés, tiene un podcast sobre interseccionalidad. Hay un centro siempre se me olvida el nombre, pero Centro para la Justicia Interseccional que está en Berlín, que hacen un trabajo muy bueno, del cual ella es presidenta, y también ha trabajado mucho con una campaña que se llama Say Her Name, que tiene que ver con la represión policial en Estados Unidos a la población afroamericana, que están rescatando las historias de las mujeres y cómo hay estereotipos de género específicos sobre las mujeres afroamericanas y cómo el impacto que ellas están viviendo de esta represión, pero muy pocas veces conocemos, ¿no?, estos casos, y la mayoría de casos no son sobre las mujeres. Hay otras autoras, pero tampoco me puedo detener, como Patricia Hill Collins, y aquí en España también hay a Esther Mayoko, o sea, Lucas Platero, autoras muy relevantes y autores que han ido trabajando este concepto. Ahora, esto ha tenido un impacto en los marcos de derecho a la igualdad, de eliminar las violencias machistas a nivel nacional, también a nivel internacional. Por ejemplo, en Naciones Unidas, la Declaración y Plataforma de Beijing de 1995 ya incluía la interseccionalidad. Está la Declaración de Durban, la del racismo y en contra de la xenofobia del 2001, para la cual Kimberly Crenshaw participó. Y también es muy importante el trabajo de la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que se va adaptando al derecho internacional a través del trabajo del Comité CEDAW, que tiene varias recomendaciones. Todas ya hablan de la interseccionalidad, la 28 la define, pero todas ya incluyen esa importancia. Y también la CEDAW, el Comité CEDAW, no sé si sepan, pero puede hacer investigaciones por vulneraciones graves o sistemáticas de los derechos de la Convención. Tiene una de Canadá del 2015 por la desaparición y feminicidios de mujeres y niñas indígenas en Canadá, que es un tema que se conoce poco, pero que lo aborda desde una perspectiva feminista interseccional para quien tenga interés. En el Consejo de Europa se ha desarrollado menos la interseccionalidad. Está el Convenio de Estambul, que ya mencionó Javiera, que entró en vigor en el 2014, y la interseccionalidad entraría, o como el grevio, que es el mecanismo de este informe, lo he ido interpretando, sería en el artículo 4.3 de prohibición de la discriminación. Y en el Tribunal Europeo ha tenido menos desarrollo la interseccionalidad. Hay algunas sentencias en contra de España que señalo ahí, como la de Beauty Solomon del 2012, de una mujer que tenía la situación migratoria regular africana, que estaba ejerciendo la prostitución y que sufrió malos tratos por parte de la policía. Y el Tribunal Europeo dijo que se debió haber tomado en cuenta su situación de vulnerabilidad. Y hay otro caso en contra de Portugal del 2017, de una mujer que tuvo una negligencia médica y no podía tener relaciones sexuales, no podía moverse, pidió una indemnización, se la dieron, pero luego un tribunal superior redujo la indemnización diciendo que para las mujeres de 50 años la sexualidad no era importante. Este caso llegó al Tribunal Europeo y señaló que en el ámbito nacional el sexo y la edad de ella tuvieron que ver para el trato que ella recibió. En la Unión Europea es todo un tema el de la discriminación interseccional, porque el Tribunal de Justicia ha señalado que hay una lista cerrada de motivos de discriminación, por lo tanto no se puede crear un nuevo motivo, pero esto es una interpretación que puede ir cambiando en el tiempo. Si bien esto está dicho, como deben de saber, hace poco se aprobó la Directiva de Violencia contra las Mujeres, que es de obligado cumplimiento para España. Esta esperada directiva, porque en la Unión Europea no existía un instrumento vinculante de violencia y se aprobó en el 2024, y sí incluye varios artículos que hablan de la interseccionalidad. Incluso hay uno en particular que habla de apoyo específico para las víctimas con necesidades interseccionales y grupos de riesgo. Y después, en el sistema interamericano,
yo creo que es el que más desarrollo tiene. La Corte Interamericana tiene sentencias muy importantes que no me puedo detener, en donde hace esa distinción entre múltiple y interseccional. Y el criterio que hace la Corte Interamericana es que no es que existan muchos factores, sino la intersección de esos factores en un caso en concreto, y que si en ese caso en concreto un factor es diferente, la naturaleza de la discriminación sería diferente. Una vez señalado esto, que es como el marco para que veamos las obligaciones que tiene el Estado español en cuanto a aplicar una perspectiva interseccional, ¿qué sucede en España en relación con las mujeres migradas? Que mucho de esto ya salió, ¿no?, en la investigación, y aprovecho para felicitar a las compañeras y a Javiera también. Es algo que nosotras también venimos denunciando desde una coalición que estamos haciendo con la Red de Mujeres Latinoamericanas, AIETI, y la Fundación para la Convivencia, Aspasia. Hemos estado enviando esta información como informes sombras al Comité CEDAW, al Grevio y otros mecanismos de derechos humanos, y como ya salía ahí, hay una sobrerepresentación sobre las víctimas mortales, los casos de feminicidio de las mujeres migradas. En el 2023, el 42% de las mujeres asesinadas por razones de género en España eran extranjeras. Ese porcentaje ha ido incrementando. En el 2022 eran el 34%. Y esto tiene que ver, o hay que tomar en cuenta también, con que las mujeres migradas, al menos en estos datos oficiales, denunciaron. Es decir, existió una denuncia, acudieron a las instituciones y están estas cifras sobre feminicidio. También las mujeres migradas presentan porcentajes inferiores de activación de protección policial y acogen en mayor medida la dispensa de declarar como testigo y reciben en menor número las ayudas económicas oficiales. Y si hablamos de la violencia sexual, hay las entidades que en la coalición que hemos estado trabajando se ha detectado que hay un menor registro de la violencia sexual comparado con las denuncias por violencia de género, y la interpretación es que hay una desconfianza en el sistema judicial en los casos de violencia sexual contra las mujeres migradas. También hay otro factor que sería importante señalar, que es muy relevante para la intervención, ¿no?, en casos de violencias machistas, ya sea violencia de pareja o expareja, violencia de género, que es que a pesar de que se repite constantemente que la violencia en contra de las mujeres migradas es ejercida por hombres migrados, también la violencia es ejercida por hombres españoles. Y aquí hay una situación que hemos documentado en las investigaciones realizadas para la Fundación Aspasia, que tiene que ver cómo la situación administrativa en el país es utilizada como un elemento de extorsión, chantaje y violencia por parte de los hombres para agredir a las mujeres migradas, y la falta de información que hay en estos casos sobre los derechos que se tienen, los recursos disponibles, y denuncias y no denuncias, y todo el derecho a la información. Por otro lado, es muy importante que tomemos en cuenta que en España, como deben de saber, tanto una mujer víctima de violencia sexual como violencia de género, entendida en el ámbito español, que está en una situación administrativa irregular, para tener un permiso de residencia necesita una condena, una sentencia favorable. Y esto es algo que hemos denunciado mucho desde las organizaciones, porque sabemos que es muy difícil obtener una sentencia condenatoria, que hay muchos obstáculos, hay muchos mitos, muchos prejuicios, como ya salió también en la investigación, y que si se permite que un recurso especializado acredite que una mujer es víctima de violencia de género sexual, tendría que tomarse en cuenta esa acreditación también para el permiso de residencia. Es muy difícil, si no imposible, salir de una situación de violencia machista sin la residencia, porque no se tiene ni una cuenta bancaria abierta, vivienda, la salud, dependiendo de la comunidad en la que te encuentres. Entonces, esa es como una denuncia que se viene haciendo desde esta coalición y desde el movimiento feminista interseccional. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta algo que ya salió también en la investigación, que tiene que ver con los estereotipos de género desde una perspectiva interseccional. Y ya voy concluyendo. Hay muchos estereotipos de género sobre las mujeres migradas
que están presentes y en qué se traduce esto, ¿no? Porque muchos casos que documentamos, cuando las mujeres denuncian, creen que denuncian por los papeles, por la situación migratoria. Hay una sexualización de las mujeres migrantes racializadas, la idea de que son bombas sexuales, nos decía una, calientes. También esto salió en la investigación que hicieron, ¿no? En los relatos de las propias mujeres. Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer acude a las instituciones por haber sufrido esa violencia y están todos estos estereotipos de género? Nosotras los hemos detectado todos también en las investigaciones y creemos que es muy importante que cualquier intervención que se haga esté libre de estos estereotipos y también de la idea de una víctima ideal. Existe una idea de una víctima ideal sobre la violencia machista y las mujeres migradas por la intersección de los sistemas de opresión se alejan más de esa idea de víctima ideal y esto hay que tomarlo en cuenta. Otro tema es la salud mental, que es muy preocupante, el impacto que tiene en la salud mental la violencia machista con las mujeres migradas. Hemos documentado casos de mujeres que ante la desprotección institucional han intentado suicidarse. En las investigaciones con Aspasia incluso hemos hablado de intento de suicidio feminicida, que es una categoría que hay países donde ya está incluida. Y la violencia institucional, entre varias compañeras creamos de manera colectiva el primer observatorio de violencia institucional machista en España y creemos que en Europa no conocemos otro de estas características, se llama OVIM, para que las mujeres que quieran puedan denunciar de forma anónima o quienes acompañan su caso la violencia institucional, ya sea en el ámbito judicial, sanitario, policial y podamos empezar a documentar estos casos. Y para ir concluyendo, para tomar en cuenta que el Comité CEDAW ya ha detectado esto, aquí vienen 3 párrafos, pero yo los voy a resumir por el tiempo que tengo. El Comité CEDAW le dice a España como de sí, tienes avances que son muy importantes, pero no están llegando a todas las mujeres, no es suficiente con incorporar la palabra interseccional. ¿Qué está sucediendo en la práctica? En la práctica no se está aplicando esta perspectiva. Esto ya se lo dijo en el 2023. Y el Grevio incluso fue más allá. En su primera evaluación a España en el 2020 ya le dice que por los datos de sobrerepresentación de mujeres migrantes en casos de feminicidio, parece que existe un sesgo institucional porque muchas mujeres denunciaron, acudieron a las instituciones y no encontraron esta respuesta. El Grevio va a sacar pronto su segundo informe de España y vamos a ver qué señala al respecto. Y solo para cerrar, ¿no? Para tomar en cuenta en la intervención contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres migradas, es muy importante que tomemos en cuenta que no todas las mujeres van a tener los mismos riesgos, impactos y necesidades frente a las violencias machistas. No va a ser lo mismo tener los papeles, no tenerlos, que sea una mujer racializada, que no lo sea. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. O si es una mujer con diversidad funcional, por ejemplo, también es algo bastante importante. También hay que tomar en cuenta para las intervenciones que sean reparadoras, que tienen que estar libres de estos estereotipos, mitos y prejuicios. Siempre respetar la decisión de las mujeres, estemos de acuerdo o no con ellas, tomar en cuenta también pues, el duelo migratorio, ¿no? Que es un tema que se ha estado colocando mucho sobre la mesa por parte del movimiento antirracista y también de personas migrantes en España, todo lo que significa el haber migrado y lo que se puede traer. Y yo insisto mucho en eliminar esos estereotipos de género sobre las mujeres migradas, racializadas. Nos hace falta una campaña a nivel estatal que haga visibles esos estereotipos y que los cuestione, porque es muy grave, ¿no? que lo que sigue sucediendo. Y bueno, ya para concluir, darles las gracias y para dejar también tiempo por si hubiera alguna pregunta o duda. Como siempre haces muy fácil el entender el tema jurídico, que al final en ocasiones es complejo. No sé si tenéis alguna pregunta. Por allí veo. Al final Tania ha sacado sobre todo el tema de la denuncia, ¿no? Y de los papeles, que es como la realidad de todas las personas que trabajamos con mujeres migradas, de no tengo papeles, no puedo denunciar porque me van a expulsar. Es
un mantra que los agresores utilizan permanentemente y que yo creo que todas, seamos o no juristas, tenemos que desmontar. O sea, es un simple no, no es así. Tienes derecho a denunciar si tú lo valoras y si tú estás en condiciones de afrontar ese proceso que no es nada fácil y como hemos visto en los estudios y nos ha comentado Tania, muy revictimizador. La persona migrante que ha sufrido tocamientos dentro de un viaje y no denunció porque estaba como irregular y cuando decidió hacerlo la policía, que era mujer, le dijo que mejor no lo haga porque iba a hacer peor para ella por no estar regular. ¿Qué se puede hacer cuando te dicen eso? Cuando una persona te dice no denuncies, en este caso es una agresión sexual, porque estás en situación irregular. Y es más grave todavía cuando es la policía, ¿no? Incluso en Aspasia hemos documentado varios casos de quien desincentiva es la policía. Yo creo que lo importante es tener toda la información, el derecho a la información, ¿no? Que sucede muy poco, ir, yo diría, a una organización feminista y que te pueda decir qué derechos tienes y qué implicaciones va a tener, ¿no? Porque sí es cierto que denunciar, como yo comentaba, si no concluye con una sentencia condenatoria, puede tener consecuencias para el estatus migratorio de esa mujer, pero lo importante es que ella tenga toda la información, que sepa cuáles serían los escenarios posibles y que ya sea ella la que decida a partir de eso. Y también es particularmente delicado porque ahí empieza el acceso a la justicia. Esto también en varios informes para Aspasia, en donde trabajamos el acceso a la justicia de las supervivientes de violencia sexual migradas en España, empieza en la policía y muchas veces prima el estatus migratorio sobre garantizar tus derechos. Entonces, lo que podrían hacer es, se puede hacer esta denuncia en el OBIM, en el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas. Quien escribió la pregunta, si quiere y se siente cómoda, puede ver este observatorio y si quisiera puede hacer ahí la denuncia para que empecemos a documentar los casos y eso lo transformemos en un informe y poder hacer incidencia ya con un registro. Pues esta pregunta va relacionada con el OBIM. Se preguntan si ha habido ya denuncias en este observatorio y si ha sido así, ¿cómo se lleva a juicio? Pues lo primero, el OBIM no es un acompañamiento jurídico y eso es como muy importante resaltar. Lo que es el OBIM es un espacio en donde se pueden hacer las denuncias para documentarlas, pero no va a tener consecuencias para el caso en concreto, sino para documentar los casos. Hasta ahora, de lo que nos dicen las compañeras, hay como 100 casos ya documentados y se va a tener que rendir como un informe que se va a hacer público y de hecho el 4 de diciembre vamos a presentar en Madrid este observatorio. Lo vamos a hacer todas las organizaciones que somos coalición porque es colectivo, pero lo va a liderar un poco la Fundación Aspasia por si quieren estar como atentas de la presentación del OBIM porque se hizo en Barcelona el año anterior. Pero digamos que no se da ningún acompañamiento jurídico, sino lo que se hace es dar un espacio para que empecemos a documentar los casos de forma anónima, pero también con mucho rigor y a partir de los marcos normativos para después traducir eso en mostrar o hacer como una radiografía sobre la violencia institucional machista en España. Al final es lo que van a hacer con el OBIM es la base, ¿no? Para poder luego cambiar las políticas y las normativas. Al final el tema que también comentaba Tania, de que con una acreditación profesional de violencia no se puede acceder a la autorización de residencia y trabajo, estamos en la negociación con la reforma del reglamento de extranjería, se está valorando esa opción, que a priori en el primer borrador sale algo, no creo que no el ideal que queríamos, pero algo se ha incluido. Entonces, es el inicio, ¿vale? Necesitamos saber, tener datos, ¿no? Que objetiven las necesidades para poder darles respuesta. ¿Tenéis alguna pregunta más? Si no, vamos súper bien de tiempos. ¿Bien? Vale, pues muchas gracias, Tania. Si quieres. Os doy, desde aquí mismo, os doy paso a la siguiente mesa. Mi compañera Isabel Martínez, que es psicóloga del área de mujer, y Daniela Londoño, que es psicóloga y que nos ha hecho el gran favor y el esfuerzo de venir desde Valencia. Muchas gracias, Daniela. Os dejo, Isa.
Bueno, pues vamos a pasar ya con la última intervención de este acto y para ello vamos a contar con la participación de Daniela Londoño Díaz. Queríamos contar con su participación porque ella nos va a ayudar pues, a entender un poco desde esa perspectiva o enfoque más psicoemocional pues el impacto que tienen las violencias machistas en las mujeres migradas, ¿no? Que sufren ya sea pues, desde su país de origen, en tránsito o en destino. Y antes de nada pues voy a hacer una pequeñita presentación de ella para que conozcáis mejor su trayectoria. Ella es de nacionalidad colombiana, es psicóloga social, cuenta con un máster en cooperación al desarrollo por la Universidad de Valencia y con un diploma en análisis de las migraciones. Actualmente trabaja como coordinadora del área de género en Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras. Tiene amplia experiencia trabajando en distintas organizaciones humanitarias en Colombia y España, brindando atención y acompañamiento psicosocial a mujeres migrantes y refugiadas, sobrevivientes de violencia de género y personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Adicionalmente, ha trabajado en docencia e investigación sobre intervención psicosocial y construcción de paz desde un enfoque de género. Así que, Daniela, bienvenida. No me entretengo más y te cedo la palabra, que estamos deseando escucharte. Gracias, Isabel. Y bueno, como decía Begoña, pues es como del azar que pueda estar aquí en medio de esa situación. Ha sido también como estresante el que quería estar aquí, pero las condiciones de movilidad y lo que estamos viviendo en Valencia es bastante complejo. Y bueno, también, así como la secretaria dijo al inicio, creo que es como muy importante dar un momento en este espacio para esto, que esta situación impacta de una forma diferencial a las mujeres migradas y bueno, quiero hablar hoy de este tema. Agradezco que se dio un lugar para el tema de la salud mental y de esas afectaciones psicoemocionales, porque a veces se prioriza más otras temáticas cuando hablamos de estos temas, porque es como la parte menos tangible y a veces se invisibiliza la importancia que tiene esto. Como mencionaban, hago parte de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, que somos una organización no gubernamental que nacimos en 1994 en la Comunidad Valenciana. Y bueno, estoy vinculada desde el 2017 a esta organización de diferentes formas, entre mis idas y venidas de Colombia. Y desde ese lugar también como mujer migrada, que ahora en este momento está acompañando a otras mujeres migradas y en este caso que están en situaciones de violencia de género, pues desde ahí es que quiero también contarles desde mi experiencia personal, profesional y también desde los estudios que se han hecho al respecto. En Psicólogas Sin Fronteras trabajamos por el acceso a la salud mental para todas las personas, principalmente para quienes no pueden acceder por estar en una situación más vulnerable. Y tenemos un área de feminismos que es la que yo hago parte, y parte de lo que les voy a contar también busca traer como la experiencia que mis compañeras y yo hemos recogido durante este tiempo acompañando a mujeres que pues acompañamos no solo a mujeres migradas, pero sí más o menos el 79% de las mujeres a las que acompañamos son mujeres migradas, y la caracterización es muy similar a la que ha salido en el informe, como en esas proporciones del país de procedencia y de, bueno, como en términos del tipo de violencia sufridas también. Quería partir por esta noción de interseccionalidad que, bueno, ya ha sido explicada en las mesas anteriores. Entonces únicamente voy a resaltar de acá, de la matriz de opresión, la importancia también no solamente de ver las opresiones, sino también los privilegios que ostentamos y que ostentamos en ese acompañamiento que hacemos a las mujeres, o bueno, desde el rol que tenemos, también qué privilegios y cómo
es importante pensar de forma crítica en esos contextos en los que se dan las opresiones, porque eso influye en los impactos a la salud mental de las mujeres. Y si bien la violencia machista, por su parte, si la analizamos sola, genera unos impactos, la migración también sola genera otros impactos. Quiero empezar por hablar de esos impactos de la migración, porque es lo que lo que predispone o exacerba también los impactos de las mujeres, pues, que sufren las mujeres migradas, que además están en situaciones de violencia machista. Es decir, no es que hayan otros impactos diferentes a los que conocemos cuando se viven violencias machistas, sino que el proceso migratorio y todas estas situaciones, estas barreras para acceso a derechos que hemos hablado, y estos diferentes matrices de opresión que atraviesan a las mujeres, exacerban esos impactos. Entonces vamos a hablar primero de los impactos en el proceso migratorio, que siempre hay que pensar, ya lo han dicho antes, tanto en origen como en tránsito y en el lugar de destino. Porque pensar en esas condiciones, cómo han sido las condiciones en país de origen, cómo han sido las condiciones durante el tránsito y a la hora de la llegada, porque las violencias pueden vivirse en cualquiera de estos momentos, y los estresores que se hayan dado en ese proceso también determinarán de alguna forma los impactos y la profundidad de esas afectaciones a la salud mental. Nosotras, desde el área y en el trabajo que realizamos, esta imagen la hizo una de las psicólogas que acompaña, y ella quería rescatar ahí el tema de la mochila, de pensar la mochila con la que venimos, que es que en el proceso de acompañamiento es clave para saber qué es lo que yo traigo, y no solamente traigo como en términos de afectaciones, sino también de recursos para salir y para afrontar, y de capacidades para afrontar esos impactos. La migración, realmente ese proceso es desafiante en términos emocionales, en términos de poder, de adaptación al lugar de destino, pero no significa que al ser desafiante signifique que es muy probable que se genere una enfermedad mental, o que cuando estamos hablando de esta sintomatología estamos hablando, o de estos impactos estamos hablando de una sintomatología en términos patológicos, sino de reacciones que son normales ante situaciones adversas en muchos casos, y en los casos de violencias en situaciones que no son normales, como es la violencia. Y los estresores del proceso migratorio, y también cómo se dé la acogida en el lugar de llegada, las barreras que hay en el proceso, los estereotipos, que esto lo traía como un elemento clave y que lo ha mencionado en la mesa anterior, es si ya llegas y desde la entrada, justo en ese viaje ya en el aeropuerto, te están sexualizando, te están diciendo que igual vienes a prostituirte, o pues esto que como lo mencionaba, es algo que pues a mí me lo han dicho de, ay, es que las latinas son muy calientes. Todo esto genera unos impactos ya desde la llegada, desde ese momento, y unos estresores para el proceso migratorio, para esos procesos, esos dos
procesos psicológicos que son intrínsecos de la movilidad humana, que es el duelo y la adaptación, que aquí los pongo como si estuvieran separados, pero en realidad se dan de forma conjunta, porque precisamente para poder, pues el duelo hace referencia a la adaptación, a ese proceso de adaptación a las pérdidas. Y entonces quiero empezar a hablar del duelo migratorio, citando a José Bachotegui, que es un psiquiatra catalán que ha trabajado desde ya muchos años intentando poder categorizar el estrés crónico que se vive tras la migración. Él habla, bueno, ahora lo vamos a ver, habla del síndrome de Ulises, porque inició en esa época en la que principalmente la migración era masculina, y bueno, tomamos esta teoría, este trabajo que hace José Bachotegui, pero también lo miramos ya desde una perspectiva de género, intentando integrar como esa diferenciación por género, porque atraviesa también la migración y los duelos. Entonces él propone 7 tipos de duelo y habla de, o sea, los tipifica, porque no en todos los casos vivimos todos los duelos, pero entre más duelos vivamos, más complejo va a ser quizás ese proceso de adaptación. Uno de los duelos es por separación de familiares y seres queridos, por la pérdida de tierras, paisajes, por la lengua. Esta es muy importante por el porcentaje también que salía en el informe de las mujeres que no hablan castellano, pero también porque quienes venimos, por ejemplo, de Latinoamérica, es la adaptación a otra forma de hablar, que muchas veces se nos dice no te entiendo cómo hablas, y entonces adaptarnos a tener que hablar de otra forma, a usar otras palabras. Y otro de los duelos es por la cultura. En el tema cultural, por ejemplo, un elemento muy importante es el tema de la comida, la pérdida, la adaptación a esos cambios en la alimentación, en las creencias, por pérdida del contacto con el grupo de pertenencia. No solamente porque ya no puedes tener ese contacto, sino porque ya empiezas a no sentirte parte de este lugar. Por pérdidas de estatus social, si en país de origen podías vivir de cierta forma y al llegar aquí hay un cambio en ese estatus, en el reconocimiento, por ejemplo, lo que veíamos en el informe de todas las mujeres que llegan y son profesionales y aquí no pueden ejercer su profesión. Sino que en muchísimos casos, pues, por ejemplo, en términos de psicología, hay una lucha de psicólogas y psicólogos migrantes por poder trabajar, por homologar los títulos. Y entonces esa pérdida de estatus, de la posibilidad de ejercer lo que has estudiado, de trabajar en lo que has estudiado, es también un duelo y es una afectación que marca en ese proceso migratorio, que afecta a tu identidad y que afecta, te afecta a nivel de salud mental. Y también en términos de la pérdida de la seguridad física y por los riesgos para la integridad física. Este duelo tiene que ver porque al no sentirnos en muchos casos protegidos por el Estado, también
a pesar de huir de situaciones de mayor violencia, también hay una pérdida de pues, sentirte en tu lugar, en tu protección. José Bachotegui también habla de tipos de duelo según la dificultad que hay en el proceso de elaboración. Entonces nos habla de un duelo simple cuando se dan las condiciones para poder adaptarse al lugar, elaborar el duelo de una forma que no genera afectaciones profundas en la salud mental y se puede lograr después de un tiempo adaptarse y elaborar el duelo a esas pérdidas. También habla de un duelo complicado cuando hay situaciones sociales y también subjetivas, personales, que influyen en que se generen dificultades para elaborar ese duelo. Y habla de duelo extremo o estrés crónico o síndrome de Ulises, que es como él categoriza, como nombra estos duelos en los que no se cuenta con capacidades o se superan las capacidades del sujeto para elaborar el duelo. Esto, aunque se usan diferentes categorías de sintomatología, no quiere decir que se esté hablando de una enfermedad mental, sino que nos permite ver qué es lo que pasa o cómo se evidencia, cómo se expresan esos impactos en la salud mental. Y que sí puede predisponer a que se mantengan ciertos síntomas y se puedan desarrollar enfermedades o trastornos en la salud mental, pero aquí hablamos más de esa expresión de esos impactos en el ámbito psicoemocional. Entonces, hay una sintomatología asociada a la ansiedad, que es el nerviosismo, la tensión en el cuerpo, los pensamientos recurrentes. Por ejemplo, los pensamientos recurrentes asociados de por qué estoy acá, por qué me vine, la depresión, del ámbito de la depresión es esa tristeza profunda, el llanto constante, y en ocasiones esto lleva a el aislamiento, a no tener una motivación para salir, para relacionarse. Del ámbito de la somatización se asocian más insomnio, cefalea, como de estos síntomas que no se identifica cuál es la causa, pero tiene que ver muchas veces porque es una somatización, fatiga, molestias en los huesos, en las articulaciones. Del ámbito de la confusión, y ahí señalaba porque en esta parte es clave, si en muchas ocasiones se observan fallos en la memoria, en la atención, hay una desorientación temporal, y si una persona está viviendo esto y es llevada a presentar una denuncia en la que te preguntan cuándo fue, cómo fue, y todo el tiempo las preguntas son como intentando ver si no estás diciendo mentiras, pero estás en un estado de confusión, hay que considerar cómo acompañamos, por ejemplo, a las denuncias, y cómo también desde el otro lado podemos hacer incidencia para que se comprenda por qué en muchos casos en una primera denuncia hay fallos de este tipo de congruencia, y no significa que no esté diciendo la verdad. Algunos de los estresores que pueden llevar a desarrollar
un estrés crónico, tienen que ver con la soledad, o que la soledad se mantenga en el país de acogida porque no se cuenta con red al llegar o hay muchas dificultades para establecerlo. Esto a veces tiene que ver con en muchos casos la migración femenina lleva a trabajos de cuidado y a trabajos que están pues del ámbito de cuidados, que están infravalorados, pero además que en muchos casos se ejercen de forma de internas, por ejemplo, que impide establecer lazos que te permitan tener otra red de apoyo o crear tu círculo en el país de acogida. Entonces, este sentimiento de soledad en esos casos es aún más profundo, o si llegas y desde que llegas estás viviendo una situación de violencia en la que pues uno de los mecanismos es aislarte o estar confinada en las labores de cuidado, la carga de cuidados también es otro factor de riesgo que no solamente para sufrir violencias al no tener red de apoyo, sino precisamente para que se profundicen estas afectaciones a nivel de salud mental. Desde los estudios que ha hecho, desde los estudios asociados al síndrome de Ulises, a el duelo migratorio, también se identifican unos factores que potencian, y es que estos duelos, la multiplicidad de los duelos, el déficit de las redes de apoyo que lo mencionaba, la respuesta del sistema sanitario, del acceso al sistema sanitario y a otros recursos, y el racismo institucional realmente posiciona a las mujeres, genera que nos sintamos menos y en este sentido sentirnos por fuera y con menores posibilidades de acceder a derechos que favorezcan el poder hacer parte de este territorio. Y bueno, dentro de la prevalencia que se encuentra en sufrir o en desarrollar el síndrome por estrés crónico, hay una prevalencia mayor en mujeres por algunos de los elementos que ya he mencionado, y también estar en situación migratoria irregular. Hay mayor prevalencia de casos de estrés crónico, de síndrome de Ulises en personas, aquí ya no solamente mujeres, sino en personas que se encuentren en situación migratoria irregular. A la otra. Y ya la siguiente, que esto ya lo hablaba. Bueno, aquí traía algunas de las cifras, pues algunas cifras que nos permiten hablar como de esa relación de violencia de género y mujeres migrantes, que ya creo que en las mesas anteriores han traído cifras similares respecto a la sobrerepresentación de las mujeres migrantes en las denuncias por violencia de género y en las muertes. Yo adicional a eso también traía elementos que han salido en varias investigaciones. Aquí cito el informe de Tirar del Hilo, Historias de Mujeres Migradas Supervivientes de Violencias Machistas, que les recomiendo que puedan escuchar el podcast que realizan a partir del último informe, porque si lo escuchan pueden irle poniendo en la voz de las mujeres la sintomatología de las que les he ido hablando, o los impactos, las afectaciones que en el ámbito
psicoemocional de las que he hablado en esta mesa. Y entonces se habla ahí también de la débil protección que tienen las mujeres migrantes al exponer, a la hora de poner después de poner la denuncia, eso cómo se ve en términos de protección. Y se ha observado que, por ejemplo, aquí con una menor proporción en términos de órdenes de protección, y esto también lleva a mayor afectación en la salud mental de las mujeres si luego de atravesar por ese proceso de denuncia no se obtienen las órdenes de protección o quedan en una situación de mayor desprotección. Porque es un trabajo, y no sé si pues Isabel seguramente en la experiencia ha podido evidenciar que dificulta más el trabajo de acompañamiento que después de hacer una denuncia no se reconozca como que ha sufrido violencia, cuando las afectaciones sí están en términos, ya están en términos emocionales, todas las afectaciones a causa de la violencia vivida, y que no necesariamente porque jurídicamente no se reconozcan no quiere decir que no ha sufrido una situación de violencia. Y bueno, las condiciones de precariedad y de exclusión social también es algo que aumenta el riesgo de sufrir violencias, pero también que a la hora después de poner la denuncia, vemos que no se obtienen los mismos recursos, o es más difícil obtener recursos de protección como para poder salir de la vivienda donde están con el agresor. De estos factores de riesgos que ya realmente es que los han ido mencionando, quería rescatar el tema de las políticas de control y de gestión migratoria, y en ese sentido el elemento de las dificultades y las barreras para el acceso a documentación, para poder estar en situación regular, porque dificultan no solo el proceso de la denuncia, sino también el seguir estando. Nosotras acompañamos a muchas mujeres que aún están viviendo la violencia, que aún conviven con el agresor, y vemos cómo esos impactos se profundizan, pero la decisión de poder salir de ahí está muy mediada porque entonces no voy a poder regularizar mi situación, no tengo forma de trabajar, y vemos esto como es una barrera también, lo que mencionaba antes. Después de poner la denuncia nos encontramos cada semana con que no se ha dado sentencia condenatoria, y esto genera una tristeza muy profunda en las mujeres, y sobre todo una desesperanza frente a su situación, porque se ha atravesado el proceso y no va a poder regularizar la situación migratoria, que a su vez es poder acceder a salud, poder acceder a un trabajo, y esto pues profundiza esos impactos ya sufridos por la violencia, o sea, que ya se tienen derivados de la situación de violencia, pero se exacerban por todos estos elementos asociados a la migración. La siguiente. Cada manifestación en cada persona, pues cada persona tiene su historia, y la forma en que se vivencia la violencia no tiene que ver solamente con el tipo de violencia sufrida, sino con cómo la vive la persona y qué recursos tiene para afrontarlo. Y
intentando hacer como una agrupación de las formas como se manifiestan los impactos de las violencias machistas en mujeres migradas. He intentado ponerlo dividiéndolo por impactos a nivel físico, de cómo se expresa a nivel físico, que tiene que ver con los dolores, las enfermedades. En este ámbito, uno de los más comunes es, por ejemplo, las dificultades asociadas al sueño, el insomnio, el insomnio, pero no solo el insomnio, sino las pesadillas. Esto es uno de los elementos más frecuentes que nos llegan en los acompañamientos, y es: no puedo dejar de soñar con lo vivido, o no puedo dormir, llevo 54 horas sin dormir. Es un elemento que está puesto en esta dimensión, pero que tiene toda la relación con las otras dimensiones, y es con el desborde emocional que se vive, con la tristeza profunda, la sensación de desesperanza de la que hablaba, el miedo cuando no hay un sistema realmente de protección, cuando no sabes qué va a poder pasar, no sabes, por un lado, si te van a deportar o si vas a tener con qué comer, o si la escalada de violencia por parte de esta persona sube porque no tienes una orden de alejamiento. La desconfianza, no sé por qué aparece. La desconfianza es un elemento también que se ve como un impacto a la salud mental desde el ámbito emocional, y que debemos tener en cuenta, porque a veces el entablar, si vamos a acompañar a mujeres que han sufrido violencias, es clave poder entablar un vínculo y una relación de confianza desde la horizontalidad, porque la desconfianza es una causa, es una consecuencia de la violencia, de ese ejercicio de poder que han vivido. Y el deterioro de la autoestima, que se expresa de muchas formas: de no querer hacer cosas por sí mismo, de no sentirse válida ante cosas como ir al médico, porque no solamente está esa afectación de la autoestima por la violencia vivida, sino que se suma esa afectación por no sentirse parte del lugar, por todas las violencias que te han, todos los comentarios asociados a, por ejemplo, pues racistas, como no eres de aquí, o que o viniste a quitar los recursos que son de acá, a aprovecharte de las ayudas. Y a nivel cognitivo, esto se expresa también en pensamientos recurrentes, intrusivos, distorsionados, en desorientación, de la que hablábamos también, el duelo migratorio. Y en el ámbito de la identidad está relacionado también con esto, con la autoestima y la afectación en la visión de sí mismas. En el ámbito comportamental, la pérdida de interés, de la actitud a veces de distancia social, de una actitud evitativa, son elementos que también podemos identificar. Como les decía, esto no significa que todas las mujeres lo vivamos de la misma forma, pero lo que quería con esto es ilustrar para que se tenga en mente algunos de los elementos que pueden identificarse. Ya esto lo he dicho, pasemos a la siguiente. Y para cerrar, yo creo que esto es de los elementos más importantes, y es, bueno, ¿cómo acompañamos nosotros desde el trabajo que hacemos? Pero también, si quienes están aquí trabajan acompañando a mujeres migradas en situación de violencias machistas,
pues la invitación es a trabajar desde estos enfoques. El enfoque psicosocial nos permite trabajar desde la no patologización, sino comprender que muchas de las afectaciones o de las manifestaciones de estas afectaciones son reacciones normales ante situaciones que no son normales, y por eso, por ejemplo, la medicación en algunos casos no va a solucionar la problemática, porque tiene que ver no solamente con un ámbito biológico, con un ámbito individual, sino que tiene que ver con una problemática psicosocial, que hay elementos que son elementos políticos, elementos estructurales, que si no tenemos esa mirada, si no tenemos ese enfoque, pues vamos a seguir trabajando solamente desde lo individual y no trabajando con las mujeres desde esta problemática es estructural. Por eso no te pasa solo a ti, nos puede pasar a cualquier mujer migrada en este caso, y este enfoque nos permite ubicarnos desde ahí. Y también el hecho de poder reconocernos como mujeres activas, que no necesitamos ser salvadas, sino que se promueva la autodeterminación y que se tenga en cuenta en todos los procesos de acompañamiento como que somos protagonistas de nuestra propia transformación. Esto también lo permite trabajar desde un enfoque centrado en la persona, que resalta la dignidad, la capacidad de acción, la agencia de las mujeres, que el centro sea la mujer más que otros elementos que pueden estar, que a veces pueden intervenir en los acompañamientos. Es que nos permite como a no perder el foco. Y este enfoque habla de 4 principios que son claves, que nos permiten ubicarnos muchas veces, y que es principal la seguridad, la confidencialidad, la dignidad y la autodeterminación. Y pues, siempre lo resalto porque frente al tema de la denuncia, de obligar o a llevar en muchos espacios de acompañamiento psicológico que no están atravesados por esta perspectiva, se incita muchas veces a la denuncia cuando la persona no está preparada para denunciar, y cuando sabemos que el sistema jurídico revictimiza en muchos casos, y si no se está fuerte a nivel emocional, pues lo que nosotras nos encontramos son muchísimos casos de revictimización en acompañamientos en los que hemos estado. Vemos cómo se les dice: es que yo sé que viniste porque quieres regularizar tu situación migratoria. O una abogada de oficio decía: es que cuando a mí me llega un caso y es de una mujer de Bolivia, yo ya sé que es que ellas arreglan con sus maridos para decir que hay violencia de género, pero es por la situación migratoria. O en uno de los acompañamientos, estando nosotras ahí, la trabajadora social y yo, acompañando a una mujer que vivió violencia sexual, le decían, todo el tiempo le hacían sentir como que ella estaba denunciando porque quería regularizar su situación. Y ella decía: yo no sabía que tenía derecho a eso, yo solo quería que él no se lo siguiera haciendo a otras mujeres. Y entonces le contestaron, la de la oficina de la víctima del delito le dijo: pues entonces tómalo como un regalo de Navidad. Y esto nos lleva a, bueno, por una parte, que ese proceso es muy duro y no hay que obligar a que se lleve a la denuncia, pero también, bueno, todo el tema de la no discriminación, pero también el trabajar desde un enfoque de derechos, porque si yo sé que es un derecho, no voy a decir. Si yo trabajo desde un
enfoque de derechos que reconoce titulares de obligación, titulares de derecho y titulares de responsabilidad, yo no te voy a decir que la protección es un regalo de Navidad, sino que voy a saber qué es tu derecho y cuál es el objetivo, cuál es el objetivo de que en medio de ese proceso se busque la regularización de la situación migratoria. Además del enfoque de derechos psicosocial y centrado en la persona, nosotras consideramos fundamental, bueno, ya el enfoque de género, que ya pues lo han nombrado antes de por qué es importante analizar y cuestionar esas desigualdades y acompañar teniendo en cuenta esto para no reproducir estereotipos o no reproducir discriminaciones en este sentido. El trabajar desde el enfoque interseccional y no como la suma, no ver a las personas como sujeto perchero, que ha llevado un poco también el ponerse de moda ese concepto de interseccionalidad, sino de ver realmente cómo esta intersección de opresiones impacta de una forma diferencial en las mujeres. El enfoque colonial también es súper importante para nosotras porque si no vamos, pues todas tenemos prácticas coloniales que si no las cuestionamos las vamos a seguir poniendo en evidencia, vamos a reproducir estas prácticas en los acompañamientos que hagamos y esto realmente afecta y no permite una reparación, un acompañamiento que pueda restablecer los daños vividos tanto relacionados con el proceso migratorio y también con la violencia de género. Ya he hablado del enfoque de derechos y bueno, lo último es también desde el enfoque transcultural, que es también en el informe que citaba ahora de Hilos, resaltan la necesidad de que los acompañamientos psicológicos sean desde un enfoque transcultural para reconocer esas diferencias culturales, pero también ese respeto y la validación de esas diferencias culturales. Y el trabajo en red es clave, no solo para que no se revictimice a las mujeres en tener que contar la historia muchas veces, que es como ese reto que se tiene, sino también en trabajar de forma coordinada para no duplicar esfuerzos y tener mayor impacto en los acompañamientos, en las atenciones y en el trabajo que hagamos por esto. Bueno, yo creo que ya no, por el tiempo ya. ¿Sí? Bueno, esto les traía un poco lo que hacemos desde el área de feminismos de Psicólogas Sin Fronteras, que es que creemos que es fundamental un trabajo integral, no solamente desde el acompañamiento psicosocial, sino también desde un acompañamiento jurídico y un acompañamiento social. Y como el enfoque psicosocial también nos habla de que no son solamente afectaciones individuales, los espacios colectivos son claves, porque cuando se identifica que no es solamente a mí a la que me pasa, se puede dar mayor fuerza a la reparación, en esa reparación a nivel emocional. Ahora, muchas gracias por tu exposición y por tus aportaciones. Ojalá que esto sirva también para cambiar o ampliar un poco la mirada que tenemos hacia las mujeres y sus procesos migratorios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esa condición de víctimas de violencias machistas.
No sé si mientras tanto podemos recoger alguna pregunta que le quieran dirigir a… Vale. Interesante porque te preguntan por el tema del duelo, que me ha parecido muy acertado que hablaras de esta parte. Algún asistente pregunta que cuánto suelen durar el proceso de duelo y adaptación de las mujeres migradas. Pues realmente no hay como un tiempo establecido en que pueda durar. Muchas veces se habla ay, es que no es patológico cuando no es menor a 6 meses, por ejemplo. Pero estos tiempos, pues no me gusta hablar de tiempos porque pues cada realidad es muy particular, pueden pasar muchas cosas en medio, pueden haber estresores, entonces creo que hay que analizarlo de caso a caso y lo importante más que el tiempo es los recursos que se está teniendo para ese proceso de adaptación. Es como lo que diría. Sí, es difícil, ¿no? Poner plazos así como un poco cerrados para un… Como para todo el mundo igual. Exacto. Pues también preguntan que si a nivel emocional ves algún tipo de diferencia entre las mujeres migradas y las mujeres españolas, ambas víctimas de violencia de violencias machistas, a la hora de trabajar, ¿no? A nivel psicológico con ellas. Pues como intentaba trazarlo, la diferencia más que como en que hayan síntomas diferentes, es en cuando se unen con el tema del duelo migratorio o con la red de apoyo que se tenga y el racismo que se puede sufrir durante el proceso. Entonces, podemos ver que, no sé, que el autoestima en algunos casos está mucho más afectada que en las mujeres españolas que acompañamos, la seguridad en sí mismas, pero también depende porque, o sea, depende de qué recursos también sociales tienen las mujeres españolas, pero evidentemente el racismo sí es como algo que atraviesa y genera mayor afectación en la identidad, en el autoestima y como en las posibilidades de restablecerse en diferentes ámbitos como económico, después de la violencia. Sí, un poco en esta línea, ¿no? Hablábamos también de qué aspectos crees que son más importantes trabajar con las mujeres migradas, ¿no? En el contexto pues terapéutico, psicológico, si hay alguna demanda específica que ellas tengan que necesiten trabajar o reforzar especialmente. Pues el trabajo alrededor de la valía propia, del poder, es uno de los elementos que más se valora por parte de las mujeres, como de esto es lo que más me ha servido, el reconocer que yo sí podía o yo no sabía que esa era una capacidad que yo tenía. Entonces el trabajar alrededor de la autoestima y también del autocuidado, porque pues la carga de cuidados en muchos casos, porque la mayoría, como se vio, tienen hijos a cargo, pues es algo de lo que más, sí, como de lo que más se valora. Ahí me acuerdo, pues como me acordé de un elemento que no mencioné, pero era el tema del suicidio, como el riesgo de suicidio que hay, que es alto, que a veces no está tan visibilizado, pero en las mujeres que tienen hijos, esto lo que nosotras hemos detectado es que es menor la conducta suicida en los casos de las mujeres que tienen hijos, porque usualmente es un factor protector o pues, motivador a continuar la lucha. Pero lo que sí hemos identificado es con mujeres que han sufrido violencia sexual,
y que no tienen hijos a cargo, y pues sobre todo es con ellas en las que hay mayor riesgo de conductas suicidas y mayor desconocimiento a la hora de acompañar, porque no las mismas formas de acompañar a casos de conducta suicida por otras razones no son los mismos que cuando tiene que ver con violencia sexual y violencia sexual en mujeres migradas. Entonces, en estos casos, como el poder trabajar esa conexión con la vida, la conexión con como es que se me ha escapado durante toda la ponencia esta palabra de poder estar sentirte parte del lugar de acogida, la integración, el trabajar a favor de la integración, de lo que te conecta con la vida y en ese sentido también lo que te conecta contigo misma, con ese valor que tienes y con esas prácticas de cuidado que a veces no están priorizadas. Es como lo que se valora en prioritario para el acompañamiento psicológico. Vale, pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Daniela, muchísimas gracias por tu participación y por tu perspectiva psicoemocional en este tema. Vamos a dar paso ya a la parte final de la clausura del acto. Bueno, pues muchas gracias a Daniela y a Isabel. Y como ha dicho, vamos a poner el fin a esta mañana, yo creo que bastante provechosa. Una mañana yo creo que nos hemos cuidado, nos hemos reencontrado, algunas compañeras también hemos compartido y eso siempre viene bien. Y ahora sí que tengo, yo creo, el principal placer de toda la mañana de presentar a Milagros Chiquinquirá Pérez, que es una mujer que ha participado con nosotras en el proyecto y que va a realizar la clausura. Yo os daré el adiós formal, pero es ella la que nos gustaría que cerrara este acto. Bueno, muchas gracias. De verdad agradecida de estar aquí, de darle las buenas tardes, porque ya, es tarde, y porque sabemos que el tiempo apremia. Bueno, mi nombre, como lo acaba de decir la compañera, es Milagros Chiquinquirá Pérez. Soy abogada con una maestría en Derecho de Familia y con un diplomado en Derecho Procesal Civil. Lamentablemente soy una mujer migrante, forzada por circunstancias ajenas a mi voluntad a estar aquí, a dejar a mi país. Soy egresada de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Desde el año 2004 que egresé, siendo 12 años funcionaria pública, trabajando con Derecho de Familia, con mujeres también. Y bueno, para mí esta experiencia de ser migrante no ha sido fácil, pero estamos acá. No solo porque emigrar es fácil, no, sino por todo lo que dejamos, tanto nuestra familia, nuestra profesión, y por los peligros que nos enfrentamos cuando salimos de nuestro país. Y por el recorrido, ¿verdad?, que hacemos durante esa travesía, ya que somos el blanco perfecto para cualquier hombre depredador, pervertido o hombres, porque no sé si ustedes han visto las últimas noticias, pero en la famosa selva del Dairén, donde muchas personas, mujeres sobre todo, que hacen ese recorrido, esa travesía de emigrar desde Venezuela a Colombia, pasan por esa selva que es de entre Colombia y Panamá, se dan muchas violaciones, muertes, abusos, y bueno, pare de decir, lo que es bastante preocupante. Entonces, cada día somos más las mujeres violadas, afectadas y fallecidas en dicho trayecto, lo cual hace la principal diferencia, ¿verdad?, de la migración de un hombre a una mujer migrante, porque muy pocas veces se ha visto que un hombre ha sido violado en el trayecto de su
de su recorrido, mientras que las mujeres somos blanco perfecto para ellos, lamentablemente. La mujer a través del tiempo ha sido estigmatizada, no sé si lo han visto, pero yo lo veo así. Bien sea por su forma de vestir, por sus orígenes. En mi caso soy venezolana y siempre me dicen, tú lo que sirves para ser reina de belleza, cuando es totalmente falso. No todas somos reinas de belleza. O por su religión también he sido estigmatizada, o por cómo nos maquillamos. En fin, ante la sociedad tenemos una fama o una idea de algo que nos refleja la realidad, y mucho menos la verdad. Más bien genera un mal concepto sobre nosotras las mujeres, porque somos juzgadas por una sociedad de hombres machistas, porque lamentablemente lo que anteriormente se nombraba, se hablaba de paterfamilia, de que la mujer era un objeto en la sociedad, más no un sujeto de derecho. Sobre todo porque al ver una falda, creen que refleja lo que somos. Y no, la mujer no es solamente una falda, ni una minifalda, ni un escote. La mujer es mucho más que eso. Aparte, nos vemos atrapadas en un panorama hostil, marcado por el abuso y la explotación. Y no lo digo yo, Milagros Pérez, lo dicen las cifras, las noticias, que día a día, diariamente somos muchas las mujeres abusadas, maltratadas, violentadas, vulneradas, discriminadas y con mucha xenofobia. En fin, estas cifras las hemos visto y que van subiendo de manera preocupante y que parece ser que nadie hace nada. Sin embargo, aquí estamos, alzando nuestra voz para que pueda haber una diferencia. Aquí yo podría durar horas hablando sobre el tema, pero no quisiera hablar sobre eso porque ya eso se habló. Quisiera hablar más de soluciones, quisiera hablar más de esperanza, quisiera hablar sobre más ayuda y más apoyo para que esto no siga sucediendo. Solicitando más vías de información correctamente y más medios para que las mujeres podamos estar conectadas y podamos estar informadas y empoderadas. Ya que solamente queremos vivir en paz, queremos vivir en igualdad social y sobre todo vivir sin miedo. Así como les dije, vivir sin miedo a salir a la calle, sin miedo a ser dañadas, y sin miedo a no ser humilladas ni discriminadas en nuestros trabajos. Y sobre todo, llegar a mi hogar, a mi casa, sin ser golpeada. Y creo que es algo que queremos todos, ¿verdad? Todas las mujeres, por ejemplo. Bueno, y hombres también, porque hay hombres que tienen su madre y tienen hijas y van a querer lo mejor para ellas. Pero creo que es importante que espacios como estos se den más seguidos para que podamos nosotras también expresar lo que sentimos día a día, porque es muy fácil decirlo, es muy fácil estar de aquel lado, pero es bastante difícil estar de este lado. Se los digo yo por experiencia, que solamente tengo 10 meses en este país y que he dejado mi profesión, mi vida, todo, bajo una, como yo la dije ya, bajo una migración forzada. Bueno, solamente me queda decirles, porque el tiempo la apremia, que me despido agradeciendo este medio de Movimiento por la Paz y de su equipo de trabajo, de todos ustedes, y a todos ustedes también por estar hasta esta hora acá y, bueno, estarme escuchando. Por cada sonrisa y cada abrazo que recibimos de ustedes día a día en su organización, porque siempre nos dan una palabra de esperanza y nos orientan en esta fuerte batalla. Esperamos que las cosas puedan mejorar, que ellos puedan tener más herramientas para ayudarnos y que nosotros podamos recibirla. Y sobre todo, que por favor no exista tanta burocracia para que profesionales o mujeres como yo podamos homologar, podamos tener un asilo digno y no esperar 10 meses como llevo yo esperando la solicitud y que no se me dé una respuesta. Por eso le doy gracias. Gracias a ustedes por haberme escuchado y, bueno, y gracias a ustedes por este espacio, como al Ministerio de Igualdad. Muchas gracias.
tengo poco que decir, la verdad. Gracias, Milagros, de nuevo por compartir. Sé que no es fácil, no está siendo fácil, pero yo creo que de aquí te vas con el compromiso de todas y todas de seguir caminando juntas, de intentar que esto cambie y que sea cada vez un poquito más fácil, y esos abrazos que dices los tendrás siempre que vengas a vernos. Lo mismo os digo, llevaros de estas jornadas, yo creo, esa mirada antirracista, feminista, decolonial, que pensemos en derechos de las personas, de las mujeres, de la diversidad de las mujeres. No somos iguales, ninguna. Somos especiales y diferentes cada una de nosotras. Y de verdad, muchas gracias por compartirlo, porque sé que esto nos queda, me consta, y nada más. Espero veros el año que viene y compartir en otros espacios. Muchas gracias a todas y todos, y un aplauso para vosotras también.